¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Soledad Maldonado y trabajo en el programa académico de Historia y Gestión Cultural. Es un gusto tenerlos aquí y darles la bienvenida a esta pequeña charla donde vamos a contarles un poquito más de este programa. Y para ello tenemos hoy dos invitados de lujo que me acompañan, que son el doctor Enrique Banús, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, y también el profesor Alberto Requena, egresado del programa de Historia y Gestión Cultural y también jefe del área académica de esta rama, de la gestión cultural en nuestra universidad. Muy buenos días a los dos, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, Soledad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y nada, pues como les decía, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es este programa académico de Historia y Gestión Cultural. Vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que nos hemos planteado hoy, que es si se puede y se debe gestionar la cultura. Y bueno, recordarles que al hilo de la conversación, si va surgiendo cualquier duda, cualquier consulta,
nos pueden escribir en comentarios y les iremos respondiendo cualquier duda que vaya surgiendo. Entonces, bueno, como les decía, nos acompañan hoy el doctor Enrique Banús y Alberto Requena, el profesor Alberto Requena, que es egresado de nuestra carrera, y por eso me gustaría empezar dándole la palabra a Alberto para que nos cuente un poco como egresado, ¿no?, en qué está trabajando ahora, cuál es su papel dentro de la universidad y cómo fue un poco también su experiencia en la carrera de Historia y Gestión Cultural. Muchas gracias, Soledad. Lo primero es reiterar mi agradecimiento a ti por la invitación, a don Enrique, decano de la Facultad de Humanidades, también por ello, al equipo de Gerencia Comercial Campus Lima, muy amables todos, encabezados siempre por Milagros Perochena, han sido geniales en esta organización. Pues miren, en mi caso, yo ingresé a la Universidad de Piura el año 2002, inicialmente a la Facultad de Educación, pero mi intención siempre fue dedicarme a la historia principalmente, investigación, docencia universitaria. El 2003 fue un año importante para mí porque se pone en marcha el proyecto de Historia y Gestión Cultural en Campus Piura. Hice mi traslado, me fui al programa académico y descubrí una faceta distinta de la historia, ya que la carrera era Historia y Gestión Cultural. Yo en ese momento no sabía muy bien de qué iba la gestión de la cultura, era un poco aventurado, pero me atraía el nombre y me animaba la idea de que con la historia y sumándole a la gestión cultural podría hacer algo distinto, podría ser un divulgador, un difusor, podría incluso complementar mi faceta de investigación, ¿no? Y fue así que se pasaron rápidamente los años, egresé, me hice una pequeña especialización en historia, en ese momento se hacían, y luego tuve la oportunidad de quedarme trabajando en la Universidad de Piura para culminar luego mi tesis de licenciatura. Posteriormente asumí también la dirección del programa de Historia y Gestión Cultural en Campus Piura y actualmente me encuentro en la responsabilidad de la jefatura del área académica. Dentro de mi ámbito de responsabilidades, pues lo que trabajo principalmente y a lo que me dedico es a la docencia universitaria en el campo de la cultura y específicamente docencia universitaria a futuros gestores culturales. Es decir, primero me formé yo y ahora estoy contribuyendo con la formación de otros gestores culturales, jovencitos. Enseño un curso llamado Fundamentos de la Gestión Cultural, con don Enrique aquí compartí también ese curso. Actualmente estoy dictando otro que es ya no tan reflexivo, por así decirlo, contemplativo. Es un curso que ya es más pasado a la praxis, a la práctica, que es Introducción a la Acción Cultural. Justo ayer tenía clases con mis alumnos, estábamos viendo un taller sobre el tema del emprendimiento cultural, qué significaba. Y lo comento ¿por qué? Porque muchas veces los jóvenes que llegan a esta carrera vienen con un perfil más contemplativo de investigación, pero cuando comienzan a descubrir la gestión cultural, esa faceta de la acción, les encanta. Y se motivan mucho más porque descubren que tenían otras habilidades que quizás en el colegio, en la vida cotidiana, no habían podido demostrar. Y es así que ahora me dedico a este tema, estoy muy contento y creo que también esto va a servir a forjar un camino, ¿no? La idea de la Universidad de Piura con Historia y Gestión Cultural es fundamentalmente contribuir poco a poco en la profesionalización del sector, ¿no? Y creo que eso va a ser muy, muy importante. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, no sé si el doctor Banús quiere decir algo sobre lo que nos ha contado Alberto, quizá algo sobre esa idea de la historia y la gestión cultural, ¿no? Esa conjugación entre dos ramas, ¿no? Por un lado la historia y por otro lado una parte más aplicada o más de gestión, que es la gestión cultural. Quizás se puede completar un poquito lo que ha dicho Alberto, gracias Soledad por la pregunta, y establecer una relación entre historia y gestión cultural, porque uno dice, bueno, son dos cosas distintas, son dos pares de zapatos que dicen los alemanes, ¿no? Y en mi caso yo procedo del ámbito de la literatura y luego entré hace ya unos cuantos años, fue en el siglo pasado, o sea, ya, en los temas de gestión cultural. Pero gestión cultural, ¿qué es? Cuando uno dice, ya, gestión cultural, ya, muy bien, ¿eso qué es? Pues gestión cultural es, hay algo que está ahí, que llamamos cultura, que en realidad no va quedando toda la cultura, ¿no? Porque eso es imposible, ¿no? Es como los museos de arte contemporáneo que tienen un problema, como que contemporáneo es lo de hoy, bueno, ¿qué hago con lo de ayer? ¿No? Y entonces tienen unos almacenes inmensos y ya no saben qué hacer. Bueno, va quedando
cultura de una forma que llamamos patrimonio. Es aquella cultura que entendemos que debe quedar y transmitirse, que no se debe perder. Es como las familias, ¿no? Que cantidad de objetos, cosas, y de vez en cuando alguien bota cosas, ¿no? Tira cosas y fuera, ¿no? Pero hay cosas que dicen, no, pero ¿cómo se te ocurre tirar esto no vale nada? No, pero tiene un significado porque esto lo trajo el abuelito cuando viajó a no sé dónde. La primera vez que viajó al Cusco se trajo aquí un recuerdito y no lo puedes tirar. ¿Por qué? Porque es patrimonio de la familia. Entonces, la gestión cultural es gestión del patrimonio. El patrimonio viene de la historia y viene con la historia. El patrimonio cuenta historia. Es una forma de relatar la historia como los libros de historia y como el relato oral, la transmisión oral, ¿no? Entonces, la gestión cultural es gestión del patrimonio. El patrimonio viene de y con su historia. Gestión quiere decir puesta en valor. Es decir, quiere decir que yo te cuento esa historia de tal manera que tú digas, esto es importante para mí. Esto no es una cosa que está por ahí, en algún sitio perdido por ahí, y de vez en cuando lo miro y digo, no tocar, ¿no? Sino que es algo que forma parte de mi vida. Y entonces, claro, Alberto ha hablado de que efectivamente el gestor cultural es alguien abocado hacia la acción, hacia esa acción de puesta en valor, pero es siempre una acción basada en el conocimiento y en la reflexión. En la reflexión que implica también saber por qué ese patrimonio es valioso, por qué ese recuerdito no se debe botar, y aquel otro objeto sí se puede botar porque ni tiene valor material ni tiene valor patrimonial. Entonces tiene también un elemento de transmisión, de educación. Nos encontramos con que muchos estudiantes que llegan a la licenciatura en Historia y Gestión Cultural lo que quieren es transmitir, contar, conseguir que no se pierda, ¿no? Entonces es siempre una acción basada en la reflexión, basada en el conocimiento y basada en la capacidad de comunicar. Muy bien, muchas gracias, doctor Banús. Yo una vez le escuché decir algo sobre la carrera que me pareció muy bonito y además muy acertado con lo que es la lectura del pasado es lo que permite comprender el presente, ¿no? Y gestionarlo también de cara a un futuro, ¿no? O sea, que esa parte de historia es lo que nos da como esa visión y luego incidir de alguna manera tanto en el presente como que en lo que después vendrá, ¿no? Conservando el patrimonio, como usted muy bien ha explicado. Muchas gracias. Bueno, pues hoy hemos planteado como título de la charla una pregunta que es ¿se puede gestionar la cultura? Y si se puede o no, ¿se debe hacerlo? Entonces, yo les propondría, si les parece bien, que nos metamos de lleno en este asunto y quizá le podemos dar el turno a Alberto, que para eso es hoy nuestro invitado y además como es egresado, pues siempre es un gusto tenerlo aquí dirigiéndose a posibles futuros alumnos de la carrera también para compartir su punto de vista y su experiencia. Así que, Alberto, ¿se puede gestionar la cultura? Pues claro que sí, se puede. Yo ya adelanto como spoiler que se puede y se debe. Es decir, ya me adelanté a las dos respuestas, perdón, don Enrique, pero ahora me gustaría decir por qué, un poquito, ¿no? Y es que, claro, olvidaba saludar también a los padres de familia, a los interesados que se encuentran aquí en querer estudiar Historia y Gestión Cultural, porque efectivamente yo pasé por ese momento también, ¿no? De descubrir una carrera que me planteaba un horizonte, ¿no? La cultura, la historia, la cultura. Don Enrique ha dicho muy bien algo, ¿no? Que es que gestionar supone eso, valorar, revalorar. Y efectivamente, cuando nosotros decimos que si se puede gestionar la cultura, claro que se puede. ¿Por qué? Porque la cultura es una expresión humana y es una expresión muy interesante. El concepto cultura también tiene sus matices, ¿eh? Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un concepto complejo, multifacético, dinámico, que a medida que pasa, pues el tiempo puede tener algunas connotaciones. Pero en gestión cultural, cuando hablamos de cultura principalmente, aunque pueda parecer redundante, nos referimos a las artes, nos referimos al patrimonio, nos referimos también de alguna gran manera a las especificaciones dentro de cada ámbito, museos, centros culturales, complejos arqueológicos, pero también la artesanía, la música, incluso hoy en día se habla de los videojuegos, de la publicidad, del diseño, es decir, el espectro para trabajar en el sector cultural se ha ampliado enormemente.
¿Y eso por qué? Porque se ha ido reconociendo progresivamente que la cultura no solamente es una expresión humana como tal, de dentro hacia afuera, sino que también es una expresión interior del mundo del ser humano. Es decir, las virtudes, los valores, la llamada idiosincrasia también son patrones culturales, son expresiones internas de la naturaleza humana. Y eso es importante reconocer. ¿Por qué? Porque la gestión cultural, y lo digo de repente rápido y mal, no se limita solamente a realizar actividades culturales. Un gestor cultural no es solamente una persona que hace actividades culturales. Don Enrique lo ha señalado muy bien, ¿no? Hay una reflexión, una estrategia detrás, un sentido común, criterio. Pero la gestión cultural también implica pensar en la sociedad y hacia dónde se puede conducir. Hay una palabrita al final del túnel que se llama desarrollo, que es un concepto bastante interesante también, porque en gestión cultural, junto con el equipo, hemos intentado poco a poco vincular cultura y desarrollo desde una perspectiva que no siempre ha sido amigable. Yo debo adelantarlo. Ha habido tiempos en los que la cultura y el desarrollo no han estado totalmente ligados, no han sido siempre amigos. Y para nosotros, en gestión cultural, es fundamental que eso ocurra. Para mí es más que necesario comenzar a pensar que se debe gestionar la cultura o se puede gestionar la cultura porque es una necesidad básica de la persona humana. Creo que por ahí podemos ir comenzando. Doctor Banús, no sé si le quiere dar la contra o de repente. Pero que mire, me toca decir algo. Sí, yo creo que la pregunta viene de que nos parece como un poco feo, ¿no? Gestionar cultura. Perdón, ¿no? Eso se hace pues con los productos que se venden y se compran, ¿no? Pero esto no es una vida comercial, ¿no? A veces se habla del consumo cultural y yo debo decir que es una expresión que a mí me pone un poco nervioso, ¿no? Porque efectivamente creo que cultura no se consume, ¿no? Entonces nos puede parecer como, oiga, perdone, ¿no? Gestionar cultura, gestionar historia, gestionar patrimonio. No, mire, no. Esto, pues si uno lo tiene y uno va entrando, va creciendo y es una cosa como muy personal, muy interior también. Ya, perfecto. Es así y hay una gran relevancia de la cultura para la persona. Pero también estamos en un contexto social. La sociedad se mueve por algo. Va avanzando, va por aquí, va por allá, asume esto, rechaza aquello, se comporta de acuerdo con unas modas que influyen mucho, unos influencers, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso la sociedad lo va a hacer. Lo va a hacer. Y desde luego, no voy a decir que hay que entrar en batalla, eso es un poco guerrero, ¿no? Pero sí hay que conseguir que la sociedad actúe, decida, se mueva de acuerdo con algo que no es solo comercial, económico, porque no es solo la búsqueda del poder, o no es solo el conquistar espacios para yo situarme allí, ¿no? Porque entonces construimos sociedades inhumanas. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado la cultura. Y el ser humano es que es cultural, es lo que nos diferencia de los demás animalitos, ¿no? Que el ser humano es cultural y o tiene en cuenta unos criterios culturales pensados que valoran lo que hay que valorar, es decir, que no votan el patrimonio que no hay que votar creyendo que no sirve para nada, o avanzará con unos criterios que luego dices, bueno, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿No? Que no tiene en cuenta la historia, que no tiene en cuenta el arte, los valores, ¿no? Pues sí. Entonces, se trata simplemente de decir, mire, yo estoy aquí con mi profesión, que me apasiona, que me gusta, que me encanta, y con eso estoy haciendo que la sociedad se mueva de acuerdo con unos criterios, con una memoria, con unos recuerdos, con unos vínculos también emocionales con el patrimonio que son importantes. Porque si no lo hacen así, se moverán de acuerdo con otros criterios. Y estamos viendo lo que pasa cuando la sociedad se mueve olvidando una parte del patrimonio, olvidando una parte de la cultura, ¿no?
Por tanto, no es una cuestión de soñadores o de gente que dice, bueno, voy a ver si ahora con la cultura hago mucha plata y consigo que se vendan más CDs. No va por ahí, ¿no? Va desde el decir, a mí me gustaría una sociedad que fuera así, 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 que tuviera en consideración, o sea, que pusiera en valor estos y estos criterios y esta parte del pasado. Entonces, por eso no es si se debe gestionar cultura, sino que es necesario gestionar, si por gestionar entendemos poner en valor con todas las implicancias, también económicas. Es decir, que la cultura puede y debe contribuir al desarrollo económico, eso también lo tenemos claro. Muy bien, muchas gracias, doctor Banús. Entre las personas que nos están escuchando, recordarles que en cualquier momento pueden hacer cualquier pregunta sobre lo que se está conversando, sobre la carrera, alguna duda que pudiera haber, y gustosamente les iremos contestando. Íbamos asintiendo, ¿no?, a lo que iba diciendo el doctor Banús. No sé si Alberto quizá quería decir algo al hilo, si le había ocurrido alguna idea o simplemente... No, en realidad ideas muchas, pero me va a faltar tiempo. Yo lo que quisiera es quizás acotar una idea que sí trabajé una vez en clase con mis alumnos, y es lo que comentó don Enrique, ¿no? Es una profesión, sí es cierto, emergente, nueva, pero la gestión cultural puede ser una nueva profesión, pero es un viejo oficio. Y lo digo con cariño y respeto, un viejo oficio. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, sale mi vena de historiador, vemos concretamente que el ser humano siempre ha estado conectado con la cultura. Es decir, si piensas en el teatro de la antigua Grecia, o digamos las actividades culturales en Roma, si piensas, por ejemplo, en el papel que cumplieron las universidades o los conventos en la Edad Media, la difusión del libro durante la Ilustración, es decir, siempre ha habido gente que ha estado detrás del sector de la cultura. No sé si como sector, no sé si llamarlos los protogestores culturales, de repente es muy pretencioso, no sería correcto, pero sí decir que a lo largo de la historia el interés por la cultura ha estado latente, las artes, el patrimonio han estado presentes. Siempre ha sido para el ser humano algo importantísimo la cultura. Yo como anécdota digo que a veces la palabra ocio, hoy en día muy mal entendida, alguien que dice que es ocioso, pues es mirado con regaño, ¿no? Sin embargo, la palabra ocio es de latín, aquí don Enrique quizás me podrá corregir o confirmar, y es una palabra que estaba vinculada principalmente con el mundo de un espacio dedicado al crecimiento personal, ¿no? Claro, no se lo podían dar todos en Roma, solamente aquellos que poseían grandes bienes y vivían de sus rentas, en fin, pero el ocio era algo dedicado principalmente a algo especial, crecer como persona, practicar un instrumento, hablar un idioma, pensar, filosofar. Y de pronto emergió un grupo de personas que, bueno, no tenían el espacio para hacer todo eso y de alguna manera se dedicaban a otras actividades menos honrosas, ¿no? Y esas personas eran los que se dedicaban a negar el ocio, y nace la palabra negocio. Y es decir, fueron en un primer momento vitupeados, ¿no? Hoy los economistas son grandes renombres, ¿no? Pero en aquellos tiempos los economistas eran casi como, o por así decirlo, los que se vinculaban con los negocios eran sospechosos de no utilizar bien su tiempo, ¿no? Hoy el mundo, pues, confirma que la cultura es relevante para el ser humano, pero aquí me gustaría, para terminar, ya le paso también a don Enrique, a ti Soledad, es pensar en una idea, ¿no? Que muchas veces no se termina de entender la dimensión cultural para otros sectores. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la cultura con la salud? ¿Qué tiene que ver la cultura con la economía, con el medio ambiente, con la defensa, con la comunicación? Esto es muy interesante porque también no solamente amplía el espacio laboral, ¿ok?, que esto es importante seguro para los padres y los jóvenes que nos escuchan, sino que también nos hace pensar en el protagonismo que puede tener el sector cultural, ¿ok? Estos tiempos que hemos vivido han dado y han confirmado la importancia del sector cultural. ¿Quién no ha visto en redes sociales, concretamente, confirmar y decir que puedes prescindir de otras cosas durante este tiempo, pero menos de la música, del cine, de la gastronomía, de la lectura? Es decir, la cultura ha tenido en estos tiempos, paradójicamente, un reconocimiento público. Pues ahora lo que nos toca es materializar ese reconocimiento
a través de la creatividad, el estudio, el trabajo y la revaloración de las artes y el patrimonio. Pienso que por ahí también sería interesante que quienes nos están escuchando vean y digan, pues esto es lo que me interesa dedicarme al sector cultural, me gusta la historia, me gustan las humanidades, tengo ideas y quiero ponerlas en marcha, ¿no? Mira, justo perfecto con una pregunta que ha planteado una de nuestras oyentes, que es Cintia Roque, que plantea si es que se ha visto afectada la carrera en esta cuarentena. Tenemos también otra pregunta de Xabel Iquino, que plantea cuáles son los campos de acción de la carrera. Entonces, si les parece, podemos, como para seguir un poco con el tema de la actualidad y que ha planteado Alberto, quizá el doctor Banús o, bueno, Alberto, quien prefiera, podría responder a Cintia si es que la carrera se ha visto afectada o cómo ha influido la cuarentena en el ámbito de la gestión cultural. Bueno, para que Alberto descanse un poco, primero un dato de lo que, nada, un añadido chiquitito, lo que decía Alberto, que la cultura también tiene que ver con la salud, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el primer Ministerio de Cultura del mundo se establece en Francia en 1959 y ahí sigue, es un ministerio grande del que dependen muchas instituciones y que tiene un presupuesto importante. Bueno, pues es curioso porque los demás ministerios en Francia tienen, casi todos ellos, un departamento de cultura. El de agricultura, el de defensa, bueno, el de relaciones exteriores, por supuesto, pero todos los demás, ¿no? El de infraestructuras, tiene un departamento de cultura. Y si se suma el presupuesto de esos departamentos de cultura fuera del Ministerio de Cultura, es más que lo que se invierte en el Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, ya se ve que han entendido, en cierta manera, que la cultura o está presente en todo o algo falla, ¿no? Luego hay que decir que el gasto, la inversión de las familias en cultura es mucho más que todos los ministerios juntos y los gobiernos regionales y las municipalidades, ¿no? Mucho más. Prácticamente, no me acuerdo las cifras exactas, pero mucho más, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de cultura, también hay que hablar de que en la cultura se da, en primer lugar, en las familias, en las casas, y el gestor cultural lo que quiere es potenciar la vida cultural, no solo las actividades institucionalizadas y organizadas. Bueno, la pregunta, ¿se ha visto afectada la carrera? Claro, todo en este país y en todo el mundo se está viendo afectado, ¿no? Pero se ha visto afectado, entre otras cosas, en que nos hemos pasado a la virtualidad. Es decir, las clases son virtuales y los debates son virtuales y hasta las celebraciones son virtuales, cada uno en su casa y con su sanguchito, ¿no? Pero en ese sentido se ha visto afectado. Se ha visto afectado también porque, bueno, ha habido alumnos que han padecido directamente, ellos o sus familiares, que han estado contagiados, incluso pues algunos que alguien de su familia ha fallecido. Eso indudablemente es una situación muy, muy difícil, muy comprometedora, que, bueno, gracias a Dios, pues la gente va superando, y en ese sentido también hay que decir que hemos visto que prácticamente no ha habido renuncias por la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Bueno, el estudio conlleva un gasto que en la Universidad de Piura siempre se intenta ajustarlo muy bien a la situación personal y familiar, económica familiar de cada quien, ¿no? Pero puede haber situaciones en que por la pandemia cambian las condiciones laborales del papá, de la mamá, y puede haber dificultades económicas, ¿no? En todos los casos en que se ha planteado, se ha podido recalcular la pensión, se ha podido ajustar los plazos de pago y gracias a Dios, pues realmente ha habido muy, muy poquitos casos en que no ha sido posible seguir adelante. Muy pocos, poquísimos. También hay que decir que el Estado, como se sabe, está haciendo un esfuerzo muy grande con Beca 18, y en ese sentido, bueno, al principio Historia y Gestión Cultural no estaba dentro de las carreras que podían ser apoyadas por Beca 18, luego sí,
y tenemos estudiantes de beca 18 y también han podido seguir adelante. También ha habido otros temas tecnológicos, ¿no? Bueno, hay gente que no tiene una conectividad muy buena, no tiene o está con su celular, realmente planteamientos heroicos de personas siguiendo todas las clases con el celular, ¿no? Y ahí se ha podido apoyar incluso en muchos casos, sobre todo los de beca 18 y algunos otros becarios, pues dándoles, aportando datos, aportando carga de datos para que pudieran seguir las clases, ¿no? En ese sentido, pues ha afectado y se ha visto que, bueno, con esfuerzo tenemos capacidad en la universidad y esto me parece que es un aspecto que nos ha dado mucha tranquilidad a todos para reaccionar, para superar las dificultades y para intentar acompañar a cada uno en sus circunstancias. Hay otro elemento, claro, que es, bueno, en el plano de reflexión y en el plano de contenidos, pues indudablemente se plantean desafíos para la cultura, sobre todo para la cultura más institucionalizada, ¿no? Y esto lleva pues a ciertas reflexiones, a ciertos, bueno, a repensar muchas cosas y a incluir lo que está sucediendo pues en las clases, en las reflexiones, en las conversaciones, ¿no? Claro que lo tenemos en cuenta, ¿no? O sea que es un desafío, es un reto, es en ciertos aspectos una complicación y en ciertos aspectos abre nuevas perspectivas. Por ejemplo, podemos tener a profesores de otros países interviniendo en las clases, ¿no? Con clases grabadas o en directo, ¿no? La distancia, o sea, podemos tener en algunas clases, pues para un tema específico, un especialista que está hablando desde otro país, ¿no? Si es del mismo uso horario, lo puede hacer en directo; si es de otro uso horario, o se acomodan los horarios, o envía un material grabado, ¿no? En ese sentido, hay un enriquecimiento. Incluso hay alumnos que están ahora cursando un semestre de intercambio, pero virtual. O sea, están estudiando en estos momentos en una universidad de otro país, concretamente de Chile, en este caso, con la que tenemos convenio, ¿no? Y están cursando sus asignaturas allá, que luego se convalidarán acá. Ya sabemos que se van a convalidar porque eso se ha programado antes, ¿no? O sea que también abre nuevas posibilidades, aunque en realidad lo que queremos todos es volver a la presencialidad, ¿no? Y tener pues más el cara a cara y el diálogo, que es insustituible. Claro. Muy bien, doctor Banús, muchas gracias. No sé si de repente Alberto quiere complementar un poco lo planteado por el doctor Banús de cara a la carrera, ampliándolo más al digamos, el ámbito de la gestión cultural en la calle, digamos, ¿no? No solo en la universidad y en nuestro caso, sino un poco más en sentido amplio. Sí, claro, efectivamente. Lo que ha dicho don Enrique es muy cierto, ¿no? Es decir, el actual panorama supone una serie de problemas, pero pueden ser vistos también como retos, ¿no? Como oportunidades para replantearnos qué estábamos haciendo desde la cultura y cómo podríamos hacerlo desde otros horizontes. Fíjense que el sector cultural en el Perú ha sido quizás de los más golpeados, por una sencilla razón: es que muchas de las actividades pensadas siempre se planificaban en faceta presencial, conciertos, asistencia incluso al cine, festivales, ir a un museo. Y esto, claro, ha generado realmente situaciones dramáticas en donde muchas personas que se dedican al sector cultural, que digamos forman parte del empleo cultural, han tenido que ver cerradas las oportunidades y rápidamente intentar migrar a plataformas que no conocían muy bien quizás. Y claro, ese proceso de ensayo y error muchas veces genera discontinuidades, ¿no? Cosa que me lleva a hacer pensar también, y aquí quizás me pongo un poquito técnico, es que en el sector cultural en el Perú necesitamos también comenzar a construir información. ¿Cuántas personas se dedican al sector cultural? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué están haciendo? Es decir, necesitamos comenzar también a darle una relevancia al gestor cultural, ¿okay? No solamente basta con decir trabajamos en cultura, sino ver quiénes son esos profesionales del sector. Y cuando me refiero a profesionales, no solo estoy hablando a personas tituladas, personas que tienen una licenciatura en Historia y Gestión Cultural. Estoy pensando también, como muy bien lo dice don Enrique siempre, personas que trabajan profesionalmente en el sector, personas de otras áreas que lo hacen de una manera presencial, de una manera profesional, muy interesante, ¿no?
Yo creo que aquí el sector cultural sí está realmente afectado. Parece ser que también cuando nos reincorporemos en esto que se denomina la nueva normalidad, cultura va a ser uno de los sectores que va a tener que rápidamente reinventarse, reinnovar muchas cosas para afrontar la situación y pensar, me arriesgo a tocar un tema cuyo especialista nos acompaña aquí, el tema de políticas culturales comparadas, ¿no? Nosotros tenemos un modelo, como bien lo dijo don Enrique, de mucha herencia francesa. El Estado se encarga de promover la vida cultural, impulsa las instituciones, democratiza el acceso a la cultura. Quizás también nos faltaría ver qué ocurre en otros lares, en el mundo anglosajón, ¿no? ¿Qué ocurre con ese modelo de gestión de la cultura? Ellos hablan más de las artes, por ejemplo. Ellos le otorgan al ciudadano un papel mucho más protagónico en su propia formación cultural. Es decir, quizás es momento también de ver qué hemos heredado y qué podríamos corregir, qué podríamos mejorar, qué podríamos hacer. Y para finalizar, un tema que también transversalmente se tocó. ¿Cómo se está entendiendo la cultura desde el Estado o desde la vida cotidiana, desde el peatón, la persona de a pie, el interesado en estudiar, el padre que tiene un hijo que quiere estudiar gestión cultural, historia y gestión cultural? Pues la cultura es vista como un gasto. Y eso es un problema a los ojos también del desarrollo cultural de un país. Si tú solamente ves a la cultura como un gasto y no como, palabra mágica, inversión, estamos en problemas. No quiero mencionar el país concreto, pero seguro que lo reconocerán. Hace muy poco, ante esta situación en el sur latinoamericano, se dijo, una presidenta lo dijo concretamente, que había que reducir gastos públicos. Y entonces la decisión era eliminar el Ministerio de Cultura y Deporte. Y esto es una larga trayectoria. Cuando la crisis llega, los primeros son los amigos de la cultura en renunciar a lo que han conseguido a lo largo del tiempo con mucho esfuerzo, con mucho ahínco y con mucha creatividad. Pienso yo que pensar en la cultura como inversión es darle la misma dimensión que tiene la educación, la medicina, el derecho. Es decir, creo que me parece justo también de nuestra parte reconocer que el campo laboral y el campo profesional de la cultura es un campo que está vinculado con el desarrollo, pero también está vinculado necesariamente con un campo que requiere una inversión. Pensar en el futuro no solamente es regalar dinero, pensar en el futuro significa qué puede hacer la cultura para la persona. Eso es muy importante. Bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, tenemos dos preguntas. La de Sabeli, que no la habíamos respondido, que era cuáles son los campos de acción de la carrera. Y tenemos ahora otras dos pendientes, así que vamos a responderle a Sabeli, que había preguntado al principio. ¿Cuáles son los campos, doctor Banús, para ir esto como un partido de tenis o de ping-pong, ¿no? Doctor Banús, ¿cuáles son los campos de acción de la carrera? Vamos a ver, quizá lo primero que hay que decir es que de los egresados en Historia y Gestión Cultural, un porcentaje altísimo, que supera el 90%, están trabajando profesionalmente en relación con la cultura. O sea, no se cumple aquello que a veces se dice, ¿no? Bueno, las carreras de letras, de humanidades acaban en cualquier sitio, ¿no? Porque, o sea, es una cosa que está muy bien para estudiarla, es muy bonita, pero luego comes y vives de otra cosa. No, realmente están trabajando en temas relacionados con la cultura. Campos de acción. Bueno, si miramos campos de acción, pues hay, por utilizar el modelo clásico, patrimonio material, patrimonio inmaterial. Patrimonio material, pues ahí está, de una parte, todo lo que se refiere al patrimonio arqueológico, arquitectónico, urbanístico. De otra parte, lo que se refiere a lo que se llama el patrimonio material mueble, o sea, lo que se puede mover y llevar uno a su casa. Bueno, no debe hacerlo si es que está en un museo, ¿no? Que es, o sea, estamos hablando de pintura, estamos hablando de escultura, estamos hablando de, en fin, videoarte, y ahí un campo muy importante son museos, galerías, de los cuales hay muchos, ¿eh? Solo en el Cercado de Lima hay una asociación de museos a la que pertenecen 43 museos, grandes, pequeños, bien gestionados, muy poco gestionados y absolutamente sin gestionar, ¿no? Pero luego está todo el campo del patrimonio inmaterial, ¿no? Patrimonio inmaterial,
pues es todo lo relacionado con música, danza, teatro y otras artes escénicas. Y ahí, claro, siempre hay gestión de equipamientos, o sea, los lugares donde se realiza, teatros, auditorios, etcétera. Bibliotecas también, porque las bibliotecas cada vez más se están convirtiendo en centros culturales, y los centros culturales de toda la vida, que son equipamientos no especializados. Ahí están luego las compañías, ¿no? Es decir, una compañía de teatro o una orquesta o un grupo de danza, etcétera, etcétera, que también tienen una gestión y en buena parte se van profesionalizando, ¿no? Esto sería así una posible clasificación. Quizá hay un tercer ámbito que bueno, estaría dentro del patrimonio material, pero conviene no olvidarlo, que es el pequeño patrimonio, que ahí entra todo el tema de artesanía, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de artesanía. Y si uno quiere en patrimonio inmaterial, también entra todo el tema de festividades, festivales, etcétera. O sea, ámbitos que solemos llamar cultura popular, como si eso fuera una cosa que no merece gestión, ¿no? Cuando hay unas posibilidades de crecimiento extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, el tema de festivales, ¿no? Y eso en cuanto a los campos a los que se dedican, ¿no? ¿Dónde están luego? Pues están en el ámbito institucional. Ahí siempre se piensa Ministerio de Cultura. Bueno, pues sí, hay egresados en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, en la parte de educación artística, la gestión de programas como Orquestando, por ejemplo, o sea, orquestas en la enseñanza primaria y secundaria. Hay un campo que solemos tener menos en cuenta y que a mí me parece que va a ser muy relevante del futuro, y ya lo es en parte, que son todas las instituciones regionales y municipales. Para ese llegar a la vida cultural también de las familias, de las personas, el sector municipal es interesantísimo. Y a veces no nos damos cuenta de que en muchas municipalidades esto ya existe, ¿no? Hace unos meses, cuando todavía había visitas, vino a verme un señor que gestionaba el centro cultural de la municipalidad de Ate, en Lima, que uno no asocia a una gran actividad cultural. Bueno, es un centro cultural con unos equipamientos extraordinarios. Habían tenido cursos de verano con hasta 3.000 participantes, ¿no? Es decir, ahí hay mucha capacidad. Segundo sector, pues el ámbito de organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Asociaciones, fundaciones, ¿no? Hay empresas que canalizan su responsabilidad social corporativa y responsabilidad cultural corporativa a través de fundaciones, algunas muy potentes, muy importantes, ¿no? O en otros casos son también empresas, hay empresas que tienen su departamento de cultura y a través de ese departamento gestionan su responsabilidad social corporativa. Y ese es otro ámbito que podría crecer también mucho, ¿no? Y finalmente está también el emprendimiento. O sea, tenemos egresados que son sus empresarios, ¿no? O que han establecido una pequeña empresa de servicios culturales, de eventos culturales, de consultoría cultural, y que trabajan pues para municipalidades, preparando el plan estratégico de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Intentamos en la carrera dar una formación abierta que permita cualquiera de estas salidas, que permita luego la especialización de cada quien en aquello que le llama más o en aquello hacia lo que se va dirigiendo a lo largo de la vida laboral. Muy bien, doctor Banús, muchas gracias. Tenemos dos preguntas pendientes, entonces, si les parece, se las voy a plantear porque además ya llevamos hablando un ratito y antes de que se nos acabe el tiempo vamos a intentar responder. Entonces, tenemos Ángel Villanueva, que plantea una pregunta muy bonita, que es, desde su punto de vista, ¿qué es lo que más les gusta desarrollar de la carrera cuando emplean tiempo en ella? Entonces, vamos a darle un respiro al doctor Banús y se la pasamos a Alberto. Pero, doctor Banús, vaya pensando respuesta porque como director del Centro Cultural UDEP creo que también puede contar varias cosas para responder a este planteamiento, ¿no?
Alberto, ¿qué es lo que más disfrutas? Pues me has pasado la pregunta más difícil, eso es injusto. Pues vamos a ver, es difícil en realidad distinguir qué es lo que más me gusta dentro de la carrera. E incluso ya mi faceta de profesor, quizás lo que podría decir que lo que más me gusta es cuando voy descubriendo que con la cultura se pueden transformar vidas, que gracias a la cultura se puede ayudar a comprender mejor, como lo dice don Enrique, el mundo en el que vivimos, y si el mundo fuera un libro, ayudar, los gestores culturales ayudan a leerlo. Me gusta mucho la idea de que un joven quiera trabajar en el sector cultural y diga, oye, mira, me gusta la música, pero no quiero ser músico, o quiero ser músico, pero primero quiero difundir la música, pues este es tu espacio. Cuando alguien dice, me gusta la literatura, pero no es para escribir, quiero difundir la literatura, pues este es tu espacio. Es decir, cuando un joven comienza a decidir que tiene un interés genuino por la cultura, este espacio es un lugar muy propicio para él. Y a mí me encanta encontrarme con jóvenes que tienen intereses muy distintos y todos ellos coinciden en algo, en el que quieren convertirse en promotores, impulsadores, gente que hace que la cultura tenga una relevancia para la sociedad. Y eso es muy importante, esta palabra a veces no se considera mucho, ¿no? Quiero que mi profesión sea relevante. Hoy la gente mucho piensa en términos de felicidad, de consumo, pero pocos hablan de plenitud y relevancia. Y quiero conectar esto porque quizás la pregunta esconde algo de un interés, ¿no? Ustedes saben que los niños son mucho más hábiles que los adultos para hacer preguntas metafísicas de la vida. Un día, yo tengo una pequeña hija, bueno, dos, una de 11, uno de 6. La mayor, Sofía, un día, muy ella a su estilo, me dice, papá, ¿tú qué prefieres? ¿Estudiar una carrera que no te gusta pero que te va a dar mucho dinero? ¿O estudiar una carrera que no te va a dar mucho dinero pero que te gusta? Y yo le digo, oye, ¿es que no hay un término medio? No. Pues allí en esa idea también yo tuve que decirle, no, bueno, lo que me gusta. ¿Por qué? Porque lo que me gusta me va a hacer pleno. Ojo, no utilizo la expresión feliz. Yo sé que puede tener otras connotaciones, pero la plenitud es servicio en el fondo. Es una carrera que te ayuda a servir a los demás. Eso es lo que más me gusta de esta profesión. Sé que otras profesiones lo tienen también, pero me encanta que se puede servir a los demás por medio de las artes y el patrimonio. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Doctor Banús. Bueno, yo voy a contestar como gestor cultural, como director del Centro Cultural de la universidad, que tengo la suerte efectivamente de serlo desde sus inicios. O sea, hace ahora ya 6 años que estamos ahí. Bueno, a mí lo que más me gusta, y aquí le voy a llevar la contraria a Alberto frontalmente, lo que más me gusta es la felicidad de la gente. Es decir, cuando has organizado algo, una actividad, una exposición, un concierto, un seminario, un ciclo de conferencias, una presentación de un libro, en fin, una lectura poética, lo que sea. Y al final la gente está feliz. Bueno, se puede decir, lo que llevan es una plenitud, de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, cuando te lo agradecen y notas que no es una cosa de cortesía, ¿no? Al salir, muchas gracias, no, sino les has dado algo. No es tampoco la felicidad de, ay, esa musiquita, qué bien, ¿no? Qué simpática, ¿no? Como me he olvidado ahí de mis penas, ¿no? No, sino la felicidad de haber descubierto algo, ¿no? La felicidad del descubrimiento, ¿no? Del descubrir. Yo creo que eso también en la carrera es de lo mejor que hay, ¿no? Cuando te das cuenta que alguien está descubriendo algo. Y lo notas porque te hace una pregunta determinada que dices, oye, esto es porque tú ahora te has dado cuenta de algo que antes no sabías. Cuando tú mismo descubres algo, preparando una clase que ya has dado 7 veces, te topas con un material que no habías descubierto y que te hace repensar lo que tenías. La consecuencia práctica es que tienes que cambiar la presentación PowerPoint que ya tenías y decir, no, espera, no, esto. O te hacen una pregunta que dices, oye, esto, mira, te contesto la próxima vez, ¿no? O sea, esa felicidad de descubrir. Y eso en el campo de la cultura no se acaba nunca, ¿no? Nunca. Porque, en fin, las manifestaciones culturales son no infinitas, pero casi, ¿no? Gracias, doctor Banús. Tenemos una pregunta que quizá nos puede servir para ir cerrando. Cintia Roque nos pregunta si luego de esta cuarentena
creen que la gestión cultural dará un giro. Entonces, por turnos, Alberto, para ir. Es que me ponen en el papel de profeta, no sé si lo haré bien, pero soy optimista y creo que ayudará a pensar lo que siempre hacemos de la misma forma, ¿no? No es que esté en contra de la rutina es fundamental para el desarrollo de una persona, ¿ok? Es más, las personas que no tienen rutinas a veces pues no les va muy bien. Pero pienso yo que concretamente va a ser una oportunidad para que la gente reexamine, los gestores culturales vean sus modelos de negocio, las facetas, cómo han trabajado, cómo han comunicado. Pienso que será una oportunidad para el sector estatal también y tener una presencia más fuerte del ministerio, quizás. Tengan en cuenta que es un ministerio joven, del 2010, ¿eh? Es un ministerio joven, acaba de aprobarse unas políticas importantes en materia cultural, ya se habían publicado en el 75, ya se ha reconocido la cultura en la Constitución peruana como un derecho fundamental. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es seguir empujando en una dirección, pero no perder la oportunidad de ver qué hemos estado haciendo y cómo lo hemos estado haciendo para corregir un poquito allí el tema, ¿no? Tengan en cuenta, y con esto me gustaría quizás ir terminando, que la cultura es un derecho. Es un derecho que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Y yo quiero solo leerlo para no inventarme cosas. El artículo 27 dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Esta idea me gusta muchísimo porque en cierta medida un gestor cultural es un garante de los derechos humanos, y eso no es poca cosa. Es decir, hablar de gestión cultural es ser un responsable, un custodio de que la cultura efectivamente sea protagónica en la sociedad. Creo que, siendo positivos, va a ser una oportunidad, pero tiene que ser una oportunidad canalizada también. No podemos dejar a los gestores culturales solos. Necesitamos acompañarlos desde la academia, desde la formación, desde la asesoría, desde la cooperación. Creo que va a ser muy bonito y muy interesante que todos nos pongamos a pensar y a repensar siempre qué podríamos mejorar. Creo que por ahí iría mi respuesta. Muy bien, Alberto, gracias. No sé si el decano, doctor Banús, quiere comentar algo o señalar algo. Ha surgido una pregunta de último momento, ¿eh? O sea que si no, la puedo plantear para que podamos cerrar con eso, para no irnos mucho de... La pregunta y quizá incluya algún comentario. Ya. Vale, nos pregunta María Teresa si la historia se puede ver como ciencia. Bueno, entonces, lo primero de la pregunta anterior, yo le recordaría a Alberto que la mayoría de los profetas terminan mal, ¿no? O sea, van anunciando cosas que no se cumplen, luego pasan a ellos cosas, ¿no? Con lo cual, hacer profecías es muy arriesgado, ¿no? Yo estoy seguro que va a dar muchos giros la gestión cultural, no uno, sino muchos, ¿no? Y además, esa es una característica del buen gestor cultural, que es capaz de, sin abandonar los principios, pues ir leyendo los signos de los tiempos e ir no adaptándose, sino incluyendo nuevos elementos en su reflexión y consecuentemente en su acción, ¿no? Y eso también es leer la historia, ¿no? La historia contemporánea, ¿no? Bueno, si la historia es una ciencia o no, eso se lo dejo a Alberto, que estudió historia y gestión cultural. Yo estudié literatura y esas cosas, ¿no? Yo creo que en parte la historia no es una ciencia, la historia es historia, ¿no? Son las cosas que pasan, ¿no? Pero luego de la historia hay un relato, que es lo que solemos llamar historia, y hay varios niveles de relato, diría yo. Me estoy metiendo donde no me llaman, ¿no? Pero y uno de esos niveles de relato es el nivel académico, ¿no? Que es el relato que se apoya en unos datos y va sacando conclusiones con un método científico. Científico, ¿qué quiere decir? Comprobable. Quiere decir que otra persona puede andar también ese camino y decir si efectivamente ese camino es sólido.
Bueno, esto sería mi respuesta de no historiador. Muy bien, decano, muchas gracias. Entonces, Alberto, te voy a pedir que respondas a la pregunta, pero como ya estamos cerrando porque vamos un poco justos de tiempo, si lo puedes relacionar un poquito con historia y gestión cultural de cara a todas las personas que nos han acompañado hoy y que al final son personas interesadas en la carrera, de lo que se ve un poco en historia y gestión cultural, ¿no? De esta, si es ciencia, no ciencia, y dentro de la carrera, ¿no? ¿Qué se va a ver en ese sentido? Y ya con eso, pues, cerramos esta charla tan interesante que hemos tenido. Pues muy bien, muchas gracias. Sí, brevemente diré, bueno, previamente planteando mi queja, me han venido las preguntas más difíciles, ¿ok? Son esas preguntas que te hacen perder amigos. Sí, la historia es una ciencia con sus bemoles, es una ciencia que se encarga de comprender el presente por medio del pasado. Eso es algo muy interesante. Se dice que es ciencia también porque tiene un método y es una de las llamadas ciencias sociales, junto con la antropología, la sociología. Se diferencia un poquito de las llamadas humanidades, ¿no? La literatura, la filosofía, pero yo, sinceramente, a estas alturas de la vida, digo que son muy buenas amigas todas. Y con respecto a cómo se vincula historia y gestión cultural, o la historia y la gestión cultural, lo diría rápidamente. La historia es el tronco formal, digamos, de la carrera, porque la historia en gran medida te ayuda a desarrollar criterio. Es decir, la historia es estudiar las filosofías de otras épocas, entender al ser humano en el pasado y dar luces sobre el presente. La historia no son los viejos chismes de la abuelita y quedarme en el pasado, no. La historia nos da luces, es un faro que alumbra el futuro y nos ayuda a tener... Hay una frase cliché que se dice que el que sabe de la historia evita cometer los errores. Eso es más falso. En realidad somos seres contingentes y nos equivocamos todos los días. Pero sí nos ayuda a desarrollar criterios, sentido común y tener la perspectiva como si estuviéramos encima de Google Maps o Google Earth, ¿no? Tener la panorámica. Eso es muy valioso de la historia y por eso es que a mí me encanta la historia, porque me ayuda a mejorar como persona, siempre amparándome sobre los hombros de gigantes, ¿no? Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, por haber ido respondiendo a todas las preguntas. He de decir que el orden ha sido aleatorio y que yo solo he seguido un poco el intercambio, pero bueno, ya se lo tendré que compensar a Alberto, si no. Y bueno, pues nada, para terminar, recordar a nuestros oyentes, a las personas que nos han acompañado, que si ha quedado cualquier duda sobre lo que es historia y gestión cultural, pueden revisar la información que hay en la página web de la universidad. Es una carrera, pues como hemos ido contando, ¿no? Que cubre toda esa parte de letras, pero con una clara vocación de incidir un poco en el presente por medio de la gestión, con una malla curricular amplia, diversa, con intercambios internacionales también, como ha señalado el doctor Banús, que ahora se están realizando de manera virtual. Y bueno, pues decir que tienen la página web para cualquier duda y también, pues de nuevo, darles las gracias del programa y al doctor Enrique Banús. Muchas gracias a ti, Soledad, muy amable realmente, y animar a todos aquellos que quieran estudiar la carrera, recordarles siempre que la cultura es más y la cultura nos une. Efectivamente, y cualquier pregunta, ya saben, estamos localizables, son temas muy amplios, hemos intentado dar la información que nos pedían, pero siempre quedan cosas por ahí pendientes y seguiremos conversando también en otros eventos y también pueden seguirnos en Facebook, ahí anunciamos también algunos conversatorios más relacionados con estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues parece que tenía un pequeño problemilla de conexión, pero tienen ahí la información de los exámenes de admisión y de nuevo toda la información en la página web. Muchísimas gracias y los esperamos. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y
se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.